Buenas noches, América. En Argentina, Mauricio Macri no tiene tregua. Desde que perdió las primarias, ha enfrentado una crisis constante, particularmente económica. El pago de la deuda y la renegociación con el FMI ha despertado el temor entre los argentinos a controles cambiarios, más devaluaciones e incluso a una suspensión de pagos. Esos miedos han llevado a algunos argentinos a protestar contra la política económica del gobierno y lo han hecho saliendo a las calles con pancartas Che Guevara. Qué recurrente es la figura del Che entre algunos jóvenes de la izquierda latinoamericana. Su uso demuestra un profundo desconocimiento de la historia. Ernesto Che Guevara fue un guerrillero argentino, sanguinario y asesino sin piedad, cuya vida y muerte ha sido presentada como la de un héroe revolucionario por algunos movimientos de izquierda que lo definen como un romántico y un humanista. Solo en Cuba el Che fue responsable de las ejecuciones que se produjeron en 1959 e incluso antes, cuando estaba en la Sierra Maestra luchando con Fidel Castro. Defender una idea o una causa hoy con esa imagen debería generar vergüenza y rechazo social. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile y las 10 en Buenos Aires. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad, algunas notas que queremos ponerles a esas cuestiones que nos llaman la atención o la voz de los expertos. Hoy comenzamos con el gráfico que muestra cómo quedan clasificados los huracanes. Han oído muchas veces, aquí en este canal lo contamos, que el huracán que va a llegar a Florida, el Dorian, ahora es huracán 3 y se espera que llegue como categoría 4. Pero les pregunto, ¿4 es más que 1 o que 5? Hay gente que confunde. La escala está regida por la velocidad de los vientos de los huracanes y se llama la escala Saffir-Simpson. El huracán 1 o categoría 1 es algo más rápido en los vientos que una tormenta tropical, que es la escala más liviana de estas tormentas tropicales o de este tipo de fenómenos meteorológicos. A partir de ahí, la escala aumenta hasta la quinta posición cuando nos encontramos con inundaciones masivas de hasta 3 metros de altura, con evacuaciones forzadas, árboles arrancados de raíz por la velocidad de los vientos, que pueden superar los 250 kilómetros por hora. Esa es la magnitud de lo que los expertos utilizan en esa escala, que hoy en Dorian la sitúan en 3 y que muy probablemente cuando llegue a esas costas de Florida estará en 4, a solo una posición de la máxima fuerza que se le otorga a los huracanes. Hay que tenerle respeto. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a la Amazonía, pero no a la Amazonía brasileña, de la que hemos hablado mucho por esos incendios. También están afectando, porque la Amazonía no conoce de fronteras, a Bolivia. Los políticos en Bolivia sí están fijándose en esos incendios que también le afectan en su Amazonía. Y el presidente Evo Morales, que ha suspendido su campaña electoral, hay elecciones el próximo mes de octubre, para participar en la extinción de los fuegos. Lo que no dice Evo Morales es que con sus políticas para intentar favorecer a las comunidades indígenas que viven en la zona, también ha sido copartícipe de haber alentado esos incendios. Pero en cualquier caso, dice, ha suspendido su campaña para hacer campaña de otra manera, aunque él dice que no está haciendo campaña, sino que contribuye. Bueno, lo que sí está pasando es que los bolivianos se han preocupado por su Amazonía y le están pasando factura. Si bien Evo Morales sigue liderando las encuestas, esto le está restando puntos. Por eso su equipo de campaña está nervioso. Vamos a buscar el análisis con Jaime Aparicio. El señor Aparicio fue embajador en Washington de Bolivia. Jaime, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cuán importante es ese desgaste por los incendios en la figura de Evo Morales? Lo que está sucediendo en la Amazonía boliviana es una tragedia de grandes proporciones, no solo para el país, sino para la región y para el mundo, porque se trata de la destrucción de más de 1 millón de hectáreas de un área que es vital para el medio ambiente y para la conservación de la atmósfera en todo el mundo. El impacto que están teniendo estos incendios en la batalla electoral y política se va a ir viendo muy pronto. Las elecciones son en 2 meses
Mi sensación es que esto va a afectarle a la campaña del presidente Evo Morales, porque es un caso donde hay una probada no solo negligencia, sino complicidad en el origen de estos incendios, que como se sabe, y ya lo han dicho en todo el mundo y en Bolivia, se originan a ciertos decretos y disposiciones legales que ha dado el gobierno de Bolivia, permitiendo la ampliación de la frontera agrícola, fundamentalmente con dos motivos. Uno, expandir el cultivo de las hojas de coca, que es una coca que va enteramente al narcotráfico, y segundo, dar más tierras a los ganaderos bolivianos, como se ha visto en las ceremonias donde el propio vicepresidente ha dicho que nadie había tenido en el pasado la valentía de tomar esas medidas, y abrir más tierras para el ganado. ¿Por qué suceden estas cosas? Por dos motivos. Primero, porque los precios del gas, que era la exportación más importante de Bolivia, se ha caído porque Brasil va a liberalizar su mercado cuando acabe el contrato con Bolivia y no sabemos con certeza cuáles son los precios y cuáles van a ser los ingresos. Argentina ha descubierto una gran reserva de gas y tampoco va a ser un mercado para Bolivia. El mercado de los minerales ha caído y están buscando nuevos recursos. ¿Cuáles son esos nuevos recursos? Ampliar la frontera para la coca, la cocaína y el mercado ilegal de la coca. Y en la otra parte, permitir que se expandan los cultivos de carne y de ganado y de soya, porque ya están asegurando el mercado chino. Y ese mercado chino puede consumir todo lo que produce Bolivia, por tanto, es una fuente de ingreso. Y en esta alianza medio mafiosa entre empresarios y el presidente Morales han aceptado los chaqueos, es decir, las quemas de tierra indiscriminada, que son las que han provocado estos incendios que están devastando la Amazonía boliviana. La oposición asegura que hay momentum para ellos. ¿Cree usted que es realista pensar que tienen momentum, sobre todo pensando en las encuestas y en la ventaja que lleva Morales? Yo creo que es realista porque el lugar donde se están dando los incendios, que es el departamento sobre todo de Santa Cruz, es ya el principal departamento de Bolivia y está ahí concentrada una gran parte de la población boliviana. O sea que ahí es donde va a tener más impacto y eso puede cambiar el resultado de las elecciones. Eso no quiere decir que vaya a ganar la oposición, porque hay dos temas ahí fundamentales. Uno, que Evo Morales, como el señor Maduro o el señor Ortega, no van a dejar el poder. Si van a apelar al fraude o a la violencia, lo van a hacer. O sea que ahí sí hay un temor fundado de que esta elección en la que ilegalmente se está presentando Morales pueda tener un efecto. Segundo, en el campo de la oposición es necesario que haya una unidad en la oposición. Yo creo que para septiembre o principios de octubre los bolivianos deberían pensar en votar en el candidato más votado en ese momento de la oposición, unirse alrededor de él, más allá de las diferencias políticas, los odios personales. Necesitamos votar por un candidato que sea capaz y que esté, según las encuestas, en condiciones de no permitir la primera mayoría en la primera vuelta de Evo Morales. Es la opinión de Jaime Aparicio. Fue embajador en Washington de Bolivia. Gracias, Jaime, por tus comentarios, por tu punto de vista. Feliz noche. Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a nuestras lecturas recomendadas. Hoy nos hemos fijado en esta columna que publica en el New York Times Roberto Mangabeira. El señor Mangabeira fue el responsable de la política pública para la Amazonía en el gobierno de Brasil entre los años 2007 y 2009. Se hace eco de toda esa polémica internacional y particularmente en Brasil sobre el miedo y el rechazo al mismo tiempo que ha generado que potencias occidentales, sobre todo de Europa, hayan opinado sobre lo que pasa en Brasil, sobre esos fuegos y sobre lo que tiene que hacer o no el gobierno de Jair Bolsonaro. Mangabeira, que no forma parte del gobierno de Bolsonaro, pero que conoce bien lo que pasa en la Amazonía,
Tiene un artículo en el que sugiere, con el interesante título Cómo salvar la Amazonía sin ser condescendientes con Brasil, en el que, entre otras cosas, dice esto. Nadie tiene por qué exigirle a Brasil convertir el 61% de su territorio nacional en un parque internacional. El mundo tampoco debe esperar que los brasileños, que han logrado proteger cerca del 80% de los bosques de su sección de la Amazonía, acepten sin más las reprimendas de países europeos cuya cobertura de árboles es mínima, debido a siglos de prácticas de deforestación. Brasil debe diseñar y poner en marcha el proyecto para salvar la Amazonía. Al resto del mundo solo le toca apoyar. Si el gobierno de Bolsonaro, hundido en sus perversas guerras culturales, se niega a aceptarlos o a participar en las labores para salvar la selva, los gobiernos, instituciones de investigación y empresas del mundo deben acudir a los gobernadores y alcaldes de la Amazonía. La ayuda internacional sin ser condescendientes, con propuestas para el desarrollo de las comunidades que viven y al mismo tiempo respetar el entorno. Y otro artículo que también nos ha gustado recomendar es el que publica hoy la revista británica The Economist. Es una revista internacional ampliamente conocida, habla sobre el conflicto en Colombia y la decisión de una parte de los guerrilleros que quieren reincidir de nuevo en la violencia tomando las armas, y habla de ese conflicto. Un conflicto que durante 52 años mantuvo en jaque al Estado colombiano. Se cobró más de 200.000 personas en esta más de medio siglo de existencia, que parecía tener un punto final con el acuerdo de paz y que ahora vemos como una parte decide volver a las andadas, volverse al monte. El artículo tiene una reflexión. En esta ocasión las cosas pueden ser diferentes porque está también en el tablero de ajedrez Venezuela. El gobierno tendrá que luchar contra una nueva fuerza que promete unirse a las muchas otras que están fomentando la violencia y el crimen en partes del campo. En cierto sentido, la pelea puede ser más difícil que en el pasado. Las nuevas FARC de Márquez pueden obtener un apoyo más activo de Venezuela que la fuerza original. Han pasado la mayor parte del año pasado allí. El presidente del país, Nicolás Maduro, lo recibió públicamente en el país. Su predecesor, Hugo Chávez, nunca ofreció apoyo explícito a las FARC. La nueva guerra de Colombia tiene una dimensión internacional peligrosa. Y terminamos con una buena noticia. ¿Es usted el propietario de un perro? ¿Tiene usted mascota? Bueno, miren los resultados de un estudio de unos expertos que han realizado en una ciudad que se llama Brno, en la República Checa. Seleccionaron a 1.769 residentes de esa ciudad de manera aleatoria y les tomaron las 7 medidas que utiliza la Asociación Estadounidense del Corazón para calificar la salud de los ciudadanos. Es decir, medidas como la presión arterial, el colesterol, el azúcar en sangre, la actividad física, la dieta, el tabaquismo, la masa corporal. Los clasificaron y, ¿cuál fue la sorpresa? Que los mejores resultados los tuvieron los que tienen mascotas frente a los que no las tienen. Y entre los que tienen mascotas, los mejores resultados los obtuvieron los que tienen perro. Es decir, titular para la prensa. Si usted tiene perro, tiene más posibilidades de tener mejor salud. Y es que el hecho de tener perro parece que lleva a las personas a tener más actividad física, una mejor dieta y a cuidarse. Por lo tanto, si ha probado muchas recetas para mejorar su salud y no ha encontrado la que le funciona, tal vez cómprese una mascota. Y si es un perro, mejor. Ya regresamos. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder. Al principio del programa, en la sección de algunas noticias relevantes, les hablábamos de esa escala en la que los expertos clasifican los huracanes. Y eso lo hacíamos porque hoy conocíamos la noticia de que el huracán Dorian se ha fortalecido después de pasar, de puntillas por Puerto Rico, gracias a Dios, y hoy ya es categoría 3. Los expertos prevén que entre el domingo y el lunes arribe a las costas de Florida en categoría 4 de una escala de 5, cuando 5 es la más fuerte. Por lo tanto, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, puede ser una tormenta monstruosa. Vamos a buscar la última hora, el análisis, el llamado que hacen desde la Agencia de Desastres o de Atención a Desastres Naturales de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés, FEMA.
Vamos a contactar a Justo Tito Hernández, que es el director de operaciones. Señor Hernández, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Estamos esperando esta tormenta que sea un huracán 4 cuando llegue a estas costas. Cuéntenos de qué estamos hablando cuando decimos categoría 4. Estamos hablando de un desastre mayor, estamos hablando de un desastre que va a tener una marejada ciclónica extensa, estamos hablando de un desastre que va a dejar unas lluvias bien grandes. Si el huracán se parara en el agua, va a recoger más agua, por ejemplo, vamos a tener daños por viento, muchos daños por viento, mucha destrucción. Este es el momento de activar el plan que hicimos familiar, este es el momento de saber dónde están los refugios, dónde están las rutas de desalojo. Este es el momento de uno activar su plan de emergencia. ¿Dónde podemos conseguir esa información, esas rutas de desalojo, esos consejos que dan ustedes? Mira, los gobiernos locales van a estar dando información, por eso le decimos a las familias que estén pendientes y estén informados. Los gobiernos locales van a tomar las decisiones de dónde se queda la gente, que se llama shelter in place, alojo en sus casas, y cuáles son las áreas donde vamos a tener que desalojar. Esas áreas donde tenemos que desalojar por inundaciones repentinas, por cualquier problema que tengamos relacionados con marejada ciclónica, o sitios que por lo general siempre se inundan, los gobiernos locales van a estar abriendo refugios, van a estar diciendo dónde están esos refugios y van a estar identificando las zonas donde las personas pueden ir para salvaguardarse en el evento del desastre. ¿Qué precedentes hay? ¿Qué ejemplos nos puede poner de huracanes recientes que sean comparables a Dorian? Mira, tuvimos una devastación seria en Puerto Rico, el huracán María, tuvimos una destrucción total en Islas Vírgenes, tuvimos unos daños extensos en Harvey, en Texas, debido al huracán Harvey, que se puso estacionario e inundó sobremanera áreas que nunca se habían inundado. Tenemos desastres como los desastres que tuvimos en Irma en Florida. Todavía estamos trabajando recuperación en Florida, en Puerto Rico, en Islas Vírgenes. Las recuperaciones de estos desastres que fueron bien catastróficos van a durar años. Nosotros estamos viendo que este impacto es un impacto serio. Tienen que tomar las medidas de precaución ahora. El tiempo apremia. Si en ese pedido de la población para que evacúen hay quien no quiere evacuar, ¿qué responsabilidad asume el que toma esa decisión? Si las personas no quieren evacuar, están asumiendo la responsabilidad de tener que salir a última hora, de poner los rescatistas en riesgo para irlos a buscar, porque cuando decimos que desalojen es porque esperamos que haya un daño serio y que esa residencia está en la ruta donde van a haber daños serios. Por eso queremos que las personas sigan las instrucciones del gobierno local. Para mejor información también pueden bajar la aplicación de FEMA. La aplicación de FEMA es bien fácil de bajar en iOS y en Android. Y esta aplicación le va a mantener con notificaciones locales, notificaciones del Estado, información del gobernador, información de dónde conseguir recursos después del desastre, dónde hay comida, agua, dónde podemos ir para recibir emergencias médicas. Nosotros estamos preposicionando nuestro personal, nuestros recursos. Tenemos recursos de búsqueda y rescate, muchos. Esperamos muchas inundaciones en Florida. Por favor, activen su plan. Ahora es el momento de salvar vidas. No es el momento de jugar ni de pensarlo dos veces. En el momento en que te digas que tienes que irte, vete. Recientemente conocimos una polémica y es que la administración Trump quiere utilizar algunos de los recursos de FEMA para la construcción del muro. ¿Tienen ustedes los recursos necesarios hoy para hacer frente a la crisis que puede provocar Dorian? Nosotros tenemos personal en Florida, tenemos personal en Georgia, estamos trabajando con personal de toda la nación que ya están identificados. Tenemos un personal serio en Florida ahora mismo, equipos de respuesta y recuperación. Tenemos equipos médicos, equipos veterinarios, equipos mortuarios, tenemos equipos de búsqueda y rescate, tenemos equipos de búsqueda en aguas rápidas, tenemos equipos de camiones altos para llegar a las áreas donde tenemos que buscar gente que sabemos que vamos a tener que rescatar de techos porque van a estar inundados. Esperamos daños catastróficos y tenemos nuestro personal disponible, tenemos los recursos necesarios para dar comida, agua, toldos y cualquier otra necesidad que sea inmediata, y estamos preposicionándonos cerca del estado de Florida y de Georgia para poder responder rápidamente a la emergencia.
Diversos expertos han explicado recientemente que las temporadas de huracanes hoy están siendo más intensas que años atrás. ¿A qué cree que se debe ese incremento de intensidad? Mire, la verdad que la naturaleza es impredecible. Nosotros estamos teniendo aguas bien calientes en el Atlántico. Tenemos el desierto de Sahara que no tiene mucho del polvo del desierto de Sahara, por ende vamos a tener una temporada que es un poquito más activa. Las aguas están bien calientes y el aire que tenemos está bien, la humedad está bien grande. O sea que los huracanes se van a desarrollar porque ellos se alimentan del calor de las aguas, o sea que por eso es que tenemos una actividad bien grande en septiembre. Los huracanes que nos están dando van a tener suficiente fuerza porque las aguas están bien calientes. Déjenme, se lo pregunto así. ¿Hay una relación directa de ese incremento de la intensidad con el cambio climático? Mire, yo no soy científico, yo se lo dejo a los científicos. Lo que sí yo sé es que nosotros en FEMA esperamos para septiembre siempre, la temporada pico de huracanes, es la temporada donde siempre hemos tenido los huracanes más fuertes que nos han dado. Hugo, Florence, Hortense, Berta, Marilyn, Charlie, Jean. O sea, podemos seguir con los nombres y todos ellos fueron en septiembre. O sea que tenemos un historial de que septiembre es la temporada pico donde recibimos la mayor cantidad de huracanes que son catastróficos o que nos dejan daño. Nosotros estamos ahora mismo en un proceso de recuperación en las Islas Vírgenes, en Puerto Rico, en Texas, en Florida, y tenemos sobre 50 oficinas abiertas a través de toda la nación trabajando en base a estragos y hechos por la naturaleza. O sea que nosotros estamos preparados, queremos que la gente se prepare. Es la voz de Justo Tito Hernández, es director de operaciones en FEMA, es portavoz también de ese trabajo que están haciendo, al cual les deseamos mucho éxito. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Gracias por tenernos en tu programa. La voz de los expertos. Vamos a la pausa. Tiempo para el análisis en cuestión de poder, para darle una mirada hoy a las redes sociales, al presidente Trump, que es muy activo a través de esta cuenta, y al impacto que esos mensajes tienen. Hay un impacto inmediato, y es que muchos de los periodistas vamos detrás. El presidente acaba de decir, el presidente acaba de anunciar, y al final hay que hacer también un poquito de reflexión de hasta qué punto tenemos que estar constantemente pendientes de los mensajes del presidente. Ese es un debate. Pero luego hay otro, el impacto que tiene en la economía, particularmente en un momento en el que nos encontramos, en el que crecen los aranceles con China, hay una guerra comercial, tenemos conflicto con México, también bajo amenazas por cumplimiento del control migratorio, que el presidente, si no se cumple a su gusto, puede imponer aranceles, y así también podríamos hacer el mismo ejemplo con la Unión Europea, los principales mercados para la economía estadounidense. Eso impacta también en las bolsas. Recientemente, mensajes de Twitter del presidente provocaron la caída o el alza en las bolsas de valores. Alza cuando parece que hay acuerdo, caída cuando se imponen nuevos aranceles. Lo ha estudiado y lo ha puesto por escrito Leopoldo Martínez, que es miembro del Comité Nacional Demócrata y nos acompaña esta noche. Leopoldo, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias por Saludos estar a la audiencia. Gracias por estar con nosotros. ¿Quién gana y quién pierde dinero con cada tuit de Donald Trump? Es el artículo que vas a publicar. ¿Cuál es la respuesta? Mira, hay un patrón muy delicado. La economía de los Estados Unidos va en líneas generales bien hasta que Trump emite un tuit. Cuando Trump emite un tuit, entramos en una situación de distorsiones, de temores y de incertidumbres que hace caer a las bolsas. Y luego, el propio Trump corrige lo que dijo en ese tuit o asoma que las razones que lo llevaron a firmar eso han sido superadas con un preacuerdo o con una nueva conversación. El más reciente ejemplo fue antes de salir a Biarritz. Dijo... Donde se celebró la cumbre se celebró del G7. la cumbre del G7. Dijo, voy a imponer aranceles del 15% a 300 mil millones de dólares en comercio con China. Y de pronto, llegando a Biarritz, un par de días después, las bolsas cayeron 500 puntos en el índice bursátil. Llegando a Biarritz, dijo, aquí estoy reunido con los líderes del mundo, hay una ventana de oportunidad, voy a posponer aquello. Entonces las bolsas se recuperan 500 puntos. Quienes entendemos el mercado de capitales sabemos que aquí gana y pierde dinero mucha gente, pero hay gente que puede ganar dos veces. Gana a la baja y gana a la alza. Es lo que en los mercados de capitales se llama operar en corto o operar en largo. Y Andrew Gillum decía esta semana
¿Quién es está, Andrew Gillum? el ex candidato a gobernador del Partido Demócrata en Florida, en una intervención en estos días de este último impasse en los mercados, decía algo que a mí también me viene llamando poderosamente la atención. Él decía, el que controla los tweets o los que saben entre tweet y tweet, porque obviamente esto es todo un bluffing, esto es un juego de póker con el cual el presidente está aproximando el manejo de la primera economía de los Estados Unidos. Este tema de decir me paro de la mesa, vuelvo a la mesa, muy típico de la negociación en el ámbito inmobiliario al cual él está acostumbrado. Pero él no se da cuenta, o sí se da cuenta, del impacto que tienen sus palabras. En estas fluctuaciones, quienes tienen esa capacidad de leer o anticipar el comportamiento del presidente pueden ganar bajando y subiendo los mercados, y hay mucha gente que pierde dinero, y hay mucha gente que gana dinero como consecuencia no de lo que realmente sucede en la economía. Esto no es reflejo de lo que la economía y estas compañías americanas en las bolsas realmente expresan. Esto no es representativo de la salud financiera de las empresas americanas. Es simplemente representativo de un estado de crisis o de pánico que crean en los mercados los tweets del presidente Trump. Pero déjame hacer de abogado del diablo. Ahora son los tweets. Pero antes podían ser el anuncio de decisiones de las administraciones o de las empresas o de los grupos de líderes de las economías del mundo. Cambia el mensajero o la manera de comunicar, pero el efecto es el mismo. Lo que pasa es que ahora va más rápido y es una fuente muy concreta. Nunca ha habido un presidente de los Estados Unidos que bypassee los mecanismos de información a través del Twitter con la irresponsabilidad con la que lo hace Donald Trump. Nunca ha habido un presidente de los Estados Unidos que blofee, haga un bluff por Twitter con respecto a la imposición, nada más y nada menos que de un 15% de aranceles al comercio con el principal socio comercial de los Estados Unidos, en el caso cuando esto era la tensión con México o China, que es el segundo. Es decir, ningún presidente de los Estados Unidos ha jugado con una relación tan estratégica como la relación entre China y los Estados Unidos. China no solamente es en el campo comercial lo que representa para los Estados Unidos hoy día. China es el principal acreedor de los Estados Unidos. El principal acreedor de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso para quien no entienda? El 60% de la deuda americana está en manos de China. Claro, pero a China es la principal interesada que tampoco se lleva al traste esa relación. Por eso, pero te explico algo más. Hay un reflujo de los recursos. El déficit comercial que se tiene con China, China lo invierte en el financiamiento de los Estados Unidos a través de los bonos de la deuda pública. Es decir, aquí hay una situación de interdependencia. El otro día decía el presidente de Apple, y Trump en algún momento comentó que lo había convencido de ese argumento, cada vez que usted distorsiona la relación con China a través del tema arancelario, en el sector donde él se encuentra, el gran perdedor es Apple y el gran ganador es Samsung. Cuando vas al campo de la retaliación en materia arancelaria... Samsung, que es empresa surcoreana. Surcoreana. Entonces, fíjate lo que pasa ahorita. China, en respuesta a los aranceles americanos, ha impuesto selectivamente también aranceles, ha escalado en materia arancelaria con respecto a una serie de productos norteamericanos, estadounidenses. Una buena parte de ellos productos agrícolas, productos del campo. Por ejemplo, en el estado de Wisconsin, donde viajé recientemente, nos reunimos con productores del estado de Wisconsin de leche y de quesos. Wisconsin es uno de los principales productores de queso del mundo y el principal de los Estados Unidos. Estos productos lácteos, los quesos de Wisconsin, se ven afectados por la retaliación comercial de China hacia los Estados Unidos. China tiene opciones en el mercado internacional a los quesos norteamericanos. Hay cifra récord de embargos en Wisconsin de fincas de productores americanos como consecuencia de esta guerra comercial con China. Lo mismo sucedía con México. Cuando hay la tensión con México, México impone aranceles sobre productos que van desde las motos Harley Davidson hasta el bourbon de Kentucky o los aguacates, etc. Esto también lo ha hecho la Unión Europea de manera selectiva con esos productos y buscando precisamente que tengan un impacto en la política. Vuelvo a intentar hacer de abogado del diablo. Es muy conocido
tanto porque las empresas lo han denunciado como porque la presidencia de Barack Obama también era consciente, y así lo trasladó, que China ha jugado un papel de competencia desleal, de robo de secretos industriales de las empresas estadounidenses. Y los intentos anteriores no dieron resultado. Los chinos se hacían oídos sordos. Entonces, Donald Trump ha entrado con toda para poner fin a algo que es profundamente injusto, porque se aprovechan de la investigación y el desarrollo estadounidense. Si el problema es propiedad intelectual, que lo es, propiedad industrial y propiedad intelectual, ¿por qué vas a entrar a destruir y a crear distorsiones en lo que está relativamente funcionando para resolver lo que no está funcionando? Porque eso es pan para hoy, hambre para mañana. No, no es verdad, porque el problema de la propiedad intelectual se puede trabajar, y de hecho se iba a trabajar en el marco del más importante acuerdo comercial que se ha firmado en muchos años, que fue el Acuerdo del Pacífico, donde estaban todos los países asiáticos, menos China, asociados con los Estados Unidos en una política comercial conjunta que incluía soluciones al problema de propiedad intelectual. Es decir, que se aislaba a China en buena medida de la influencia que está teniendo sobre los mercados de Asia con este asunto de la propiedad intelectual y los abusos en materia de propiedad intelectual. Solo que ese acuerdo solo estuvo en vigencia un año, Gustavo, porque Trump apenas llegó a la presidencia, ese fue uno de los primeros acuerdos comerciales de los cuales se retiró, como lo hizo con el NAFTA, para luego reescribirlo básicamente en los mismos términos. Bernie Sanders lo criticó y Hillary Clinton, candidata demócrata, también puso sus peros a ese acuerdo que tenía un impacto negativo en los empleos de esos estados que al final le acabaron dando la presidencia de Donald Trump. Porque el pero era cómo lograr que las dos cláusulas de ese acuerdo, que eran las protecciones medioambientales y las protecciones en materia laboral, los mecanismos previstos en el acuerdo garantizasen que estos países socios de los Estados Unidos en el acuerdo no iban a tomar ventaja en materia de regulaciones ambientales o en materia de regulaciones laborales, pero estaban previstos los mecanismos en el acuerdo para ello. Ahora fíjate otra cosa que viene sucediendo. En este vaivén y en este tira y encoge de Trump por Twitter, esta tormenta que por Twitter crea Trump y afecta a la economía, con ganadores y perdedores en la especulación bursátil, lo que está sucediendo en la economía real es que granjeros de Wisconsin ven sus fincas embargadas, productores de aguacate encuentran obstáculos para colocar sus productos, Apple tiene serios problemas para manejarse en esta incertidumbre. Es decir, empresas norteamericanas y productores norteamericanos están viviendo en incertidumbre. ¿En qué se traduce esto? Las cifras de crecimiento del empleo privado se están debilitando. Cuando comparas la última cifra de agregado de empleo en el sector privado de la presidencia de Obama en el año 2016 con lo que es la evolución desde que Trump toma la presidencia, ves que el desempleo está bajo, es cierto, y siguen agregándose puestos de trabajo, pero a un ritmo menor que lo que se agregaba antes. Es decir, que esto puede ser el inicio de una ralentización. Algunos economistas hablan de una posible recesión. Lo que pasa es que es tan bajo que es normal que cada vez sea menor el agregado, ¿no? Porque cada vez es más paro estructural, es paro, un paro que no lo puedes reducir porque ya hay gente que está en esa condición de parado que no busca trabajo. Acuérdate que siempre tiene gente que entra en el mercado de trabajo todos los años. Y gente que sale. Y gente que sale. Por lo tanto... Y cuando baja la cifra del mercado de trabajo, quiere decir que mucha gente que está entrando al mercado de trabajo no está dentro de esa cifra del paro estructural, y puedes comenzar a ver que esa cifra de 3.7% sube a 4.2%, sube a 4%, y si la economía se ralentiza o luego entra en recesión, se puede convertir en una cifra de desempleo mayor. El exgobernador de Virginia lo dijo muy bien. La economía andaba muy bien con Obama y Trump la está llevando de Twitter en Twitter a una recesión. Los economistas advierten de una ralentización. Y hay otro elemento que está comenzando a preocupar, el déficit fiscal. Donald Trump redujo los impuestos a los sectores más pudientes, a las grandes corporaciones americanas. Esto no ha tenido realmente un impacto, más allá del primer año de la reducción de impuestos, fuera de los mercados bursátiles, y el déficit fiscal ha crecido, Gustavo, de 2.8% del Producto Interno Bruto a 4.7% del Producto Interno Bruto. Es decir, que se está combinando una situación en la cual
el año 2020, el año 2021 puede ser un año muy difícil económicamente sin necesidad. Porque todo lo que Trump está tratando de corregir con China se puede hacer con discreción, con eficiencia, sin estos estornudos por Twitter que hacen temblar a todo el planeta cada vez que lo hace, y sin crear estas tensiones que a su vez crea el conflicto con China, con Europa y con México, y distorsiones que introduce en todo el sistema de relaciones comerciales y económicas entre los principales aliados de Estados Unidos, que son Europa, México y Canadá, por nombrar estos tres grupos. La semana pasada, recientemente, hace unos días, el Partido Demócrata se reunió en California. Hizo su reunión anual y analizaron la situación. Las cosas. Usted participó, se tocaron varios temas. Me gustaría preguntarle por esa reunión, particularmente por el gran error que se le atribuye a Hillary Clinton, que es no haberle puesto atención a esos estados que son llamados del cinturón del óxido. Wisconsin, Michigan, Ohio, Pensilvania, que los dieron por ganados, pero que sus poblaciones sentían que había una desconexión con el Partido Demócrata en Washington y su realidad. ¿El partido está haciendo un esfuerzo para volver a conectar con ellos? ¿Cómo notan esas poblaciones? Totalmente. Hay un esfuerzo acentuado y temprano en la campaña electoral. Mientras la primaria avanza con los candidatos que van quedando, porque ya la lista grande se va reduciendo a 10 que van al debate en Houston y algún otro que no clasificó para el debate que todavía no ha anunciado su retiro, creo que 2 o 3 más, pero ya estamos casi en 10. En la medida en que los candidatos avanzan y hacen su recorrido y se preparan para las primarias, el partido está haciendo inversiones estratégicas junto con los partidos estadales en el Midwest, o sea, en el medio oeste norteamericano, en la Florida y en otros estados que las encuestas nos dicen que están inclinándose a favor de una opción demócrata, cualquiera que sea el candidato. ¿Cuáles son esos estados? Carolina del Norte, Arizona y Texas. Increíblemente en Texas la diferencia entre un candidato genérico demócrata en la boleta y Donald Trump se ha estrechado a 3 puntos porcentuales. Es decir, estamos en un escenario donde la pelea por la presidencia en Texas está en términos muy similares a la pelea que dio Beto O'Rourke contra Ted Cruz en el estado. Entonces, ¿en qué estamos enfocando las cosas ahora? En el asunto de registro, educación del elector y organización del trabajo de campo, en información y mecanismos de información para los dirigentes, los activistas del partido, para que puedan llevar el mensaje, puedan enfocar el mensaje y podamos ganar esos estados. Las encuestas dicen en este momento que un candidato como Joe Biden, por ejemplo, derrotaría a Trump en los 3 estados del Midwest, en la Florida, posiblemente en Texas. Y cualquier otro candidato lo derrotaría, de los principales, lo derrotaría en todos los estados del Midwest. O sea que se está haciendo un trabajo que yo creo que puede dar una inmensa alegría al pueblo americano en el año 2020. La decisión que tomará el pueblo americano. Tengo que preguntarle, y le pido mucha brevedad porque usted tiende a alargarse, este huracán Dorian, si llega con la fuerza que dicen que puede llegar el lunes a Florida, ¿qué impacto puede tener en el ánimo electoral de ese estado que es clave? Brevemente. Va a depender mucho de si el presidente sigue politizando con las respuestas, como lo hizo con Puerto Rico en su momento, cuál puede ser el impacto. Yo en este momento lo que pienso es en la gente que está en Florida y antes que hacer especulación política con esto, ruego a Dios que esto sea de menor impacto y de menores consecuencias sobre vidas humanas y la propiedad de las personas y que la gente, los amigos nuestros en la Florida, se mantengan a salvo, sin correr riesgo y siguiendo las instrucciones de las autoridades. Es la voz de Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, analista político, nos acompaña esta noche. Gracias. Gracias, Gustavo. Feliz noche. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Con qué cerramos la semana? Con cine, una película que está recién estrenando. Estrena este fin de semana en el Festival de Cine de Venecia
y bueno, de ahí pasa a otros festivales internacionales de cine. Se llama Emma y es la nueva película de Pablo Larraín, ese gran director chileno que, como bien me recordabas, hemos hablado de él en este programa. Sí, es recurrente, pero como que es tan bueno, esta película, ¿por qué vale la pena? Bueno, esta película, para empezar, cuenta con la participación de otro grande del cine, Gael García Bernal, ese gran actor mexicano de quien nos gusta hablar, o mejor digo, me encanta hablar. ¿A mí? Yo iba a puntualizarlo, pero bueno, eso lo has dicho tú, así me ahorras el problema. Bueno, él es uno de los protagonistas y cuenta la historia de una pareja, Emma y Gastón, que se tienen que enfrentar a una tragedia familiar. Hasta ahí... La que se va a estrenar este fin de semana en el Festival de Cine de Venecia y de allí a otros festivales, como nos cuenta Alexandra Colonamil. Queda anotado. Alexandra, gracias. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y las redes sociales hemos encontrado ese debate sobre el uso de la figura del Che Guevara. Algunas graciosas, otras con sugerencias para que su uso no sea tan extendido. Marchar contra el gatillo fácil con banderas del Che Guevara es como hacer una manifestación vegana con puestos de chori. Tendría que estar prohibido exhibir banderas del comunista, asesino y terrorista Ernesto Che Guevara en la vía pública y en cualquier lugar del mundo. La comparativa y la prohibición. Les tengo que decir que yo no soy muy partidario de esas prohibiciones. Yo creo más en la educación, que la gente conozca lo que realmente significa esa figura, no la que nos han querido vender con un aire romántico, y a partir de ahí que individualmente tomemos la decisión de no usarla, porque sabemos lo que representa y no queremos que nos vean como unos ignorantes. Más mensajes, en las redes sociales sobre las FARC, la parte que ha decidido reincorporarse a la lucha armada o a la violencia y el rol de Venezuela. La reincorporación de las FARC a la lucha armada y las declaraciones de Iván Duque vinculando al régimen venezolano forzosamente replantean la estrategia internacional con respecto a Venezuela. José, ¿está usted sugiriendo que esto legitima una intervención armada en Venezuela? Queda hecha esa pregunta. Nosotros no tenemos argumentos para responderla, pero sí es un elemento a considerar ese apoyo del gobierno de Maduro a las FARC, una guerrilla armada contra un gobierno, el del país Colombia, país vecino. Eso es un elemento a considerar. Y terminamos. Nos ha hecho mucha gracia, no porque queramos que suceda, pero sí por lo irónico que sería. Dorian se acerca a la costa de Florida y este mensaje nos ha hecho sonreír. ¿No sería irónico si Dorian destruye el Hotel Trump y luego él no tiene fondos disponibles para arreglarlo porque agotó los de FEMA para el muro? No solo por los fondos del muro que el presidente Trump ha tomado de la Agencia de Asistencia a Desastres Naturales, sino también por el cambio climático. El presidente Donald Trump es un negacionista y es evidente, hay una relación entre el calentamiento global y el incremento de los huracanes. Si le afecta directamente, ¿cambiaría de opinión con respecto a ese negacionismo? Bueno, también queda para la reflexión. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de estos invitados que hoy nos han acompañado. Volvemos el lunes. Feliz fin de semana.